El título para esta predicación es No todo es tan malo, basado en Santiago capítulo 1. Les comenté que estaba leyendo Santiago, ¿no? Bueno, vamos a hacer un estudio de todo el libro de Santiago, ¿sí? Completo. Y hoy vamos a ver una parte del capítulo 1, ¿sí? Porque con muchos, si no, no nos va a dar el tiempo para todo. La verdad que Santiago es un libro muy interesante. A diferencia de otros libros del Nuevo Testamento, Santiago no es similar a la mayoría de las epístolas o los libros del Nuevo Testamento. Santiago es un poco distinto, diferente. De hecho, Santiago es el libro más antiguo del Nuevo Testamento, es el primer libro que se ha escrito. Y Santiago tiene algunas características totalmente distintas a los demás libros. Santiago tiene enseñanzas cortas, muy pequeñas, pero son enseñanzas muy profundas. Y son enseñanzas prácticas que el apóstol, ¿sí? Jacobo, quería dar a la iglesia, al pueblo judío, porque Santiago escribe a los judíos. En primera instancia, porque ahora vamos a ir viendo y analizando el libro, todavía ya no había llegado el Evangelio a los gentiles, ¿sí? Y así que vamos a ir analizando. Así que él escribe a los judíos que se han cristianizado, por decirlo de alguna manera. Y le escribe animándolos. Le escribe para fortalecerles, para animarles, pero también para instruirles cómo debe ser su comportamiento y cuál deben ser sus actitudes como hijos de Dios. ¿Bien? Y eso vamos a ir analizando. Ahora, para introducirnos un poquito, vamos a ver el autor, ¿sí? Santiago es el nombre en español, ¿sí? Vamos a introducirnos al libro, ya después los otros domingos nos vamos a ver esto. Esto es para tener un pantallazo general y contextualizar un poquito por qué Santiago escribe. En griego, Santiago es Jacobos, ¿sí? Y traducido del hebreo, que es Jacob. ¿Sí? Por lo tanto, la mayoría de las traducciones antiguas y modernas le dan el nombre Jacobo, ¿sí? De ahí viene el nombre Jacobo. Ahora, hay muchos, como dice ahí, Jacobos en el Nuevo Testamento, pero la mayoría de los teólogos concuerdan que el autor del libro de Santiago es Jacobo, el medio hermano de Jesús, ¿sí? Recuerden que vamos a analizar ahora un poquito más. Inicialmente Santiago había rechazado a Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos leído en el libro de Hebreo? Y en Primera de Corintios, ¿se acuerdan ese texto cuando el apóstol Pablo está hablando de su llamado? Y él dice que, el apóstol Pablo dice, y está de alguna u otra manera declarando que Cristo se le apareció, y él dice y nombra, y se le apareció a los discípulos y a Jacobo. ¿Sí? Es este Jacobo a quien se apareció. Ahora, después, cuando se le aparece Jesucristo a su propio hermano, él comienza a trabajar y creer en lo que Cristo era. Él recibe y cree como que su hermano era el Mesías que Dios había enviado. Cuando el apóstol Pedro comienza a realizar sus viajes misioneros también para poder evangelizar y sale de Jerusalén, quien queda a cargo de la iglesia de Jerusalén, pastoreando la iglesia y liderando, es Jacobo, este medio hermano de Jesús. Por lo tanto, él queda a cargo y liderando una de las iglesias más importantes de todas las iglesias que se había establecido, que es la iglesia de Jerusalén, y él queda ahí como líder de esa iglesia. La fecha, ¿cuándo se escribió este libro? Flavio Josefo, uno de los historiadores del siglo I, registra que Jacobo fue martirizado en el año 62 después de Cristo, por lo que la epístola debió haberse escrito antes de esa fecha. Sí, en el año 62 Jacobo muere martirizado por causa de seguir a Cristo. Ahora, puesto que, como dice ahí, no se menciona en sus cartas lo que había sucedido con el concilio de Jerusalén en Hechos 15, ¿sí? Donde había ese que los gentiles tienen que circuncidarse, no circuncidarse. Bueno, Santiago no menciona eso en su carta. Los teólogos concuerdan que quizás, y porque Santiago jugó un papel muy importante en ese concilio, tomando algunas decisiones, como dice aquí, es probable que la carta fue escrita antes, en el año
45 o 48 después de Cristo, ¿sí? Ya que el concilio de Jerusalén se generó en el año 49, ¿sí? Y Jacobo muere en el 68, claro, 62. Entonces, esta carta se cree que como él no hace ninguna mención a ese suceso tan importante, y él le escribe solamente a judíos, se escribió antes del concilio. Por lo tanto, la fecha nunca es una fecha exacta, precisa. Siempre hay un estimado de lo que fue. Se cree que entre el 45 y el 48 después de Cristo, Jacobo escribe esta carta para animar al pueblo cristiano. Y por eso es una de las cartas más antiguas, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual Jacobo escribe esta carta? ¿Sí? Ahora, los destinatarios de este libro, como dice ahí, eran creyentes judíos que habían sido dispersados. Eso está en el versículo 1. Habían sido dispersados ¿por qué? Probablemente como resultado del martirio de Esteban. Esto está en Hechos 7. Pero lo más probable es que se debió a la persecución bajo Herodes Agripa I, según Hechos capítulo 12. Que ahí comienza la persecución hacia los cristianos. Y esto fue en el año 44 después de Cristo. Estos creyentes, como dice ahí, están sufriendo una persecución severa. Muchos de ellos han sido expulsados de la sinagoga. Algunos han sido separados de sus propias familias por causa de Cristo. Muchos quizás también, se cree, hayan perdido sus trabajos. Y quizás también aquellos que tenían sus propios negocios también hayan sufrido por el rechazo de ser cristianos. O sea, prácticamente lo estaban perdiendo y pasando todo, y lo estaban pasando muy mal por causa de Cristo en este tiempo de persecución. Debido a esta situación que Jacobo ve como pastor, como líder de su iglesia, decide escribir esta carta. Ahora, Jacobo le escribe con 3 propósitos principales a la iglesia. Lo primero, ¿alcanzan a ver? ¿Sí? Lo primero es animarlos en medio de las aflicciones. Lo segundo es corregir ciertos errores que se encontraban entre ellos, ciertas actitudes, ciertos comportamientos que no estaban bien y que no se veían bien como verdaderos hijos de Dios. Y tercero, enseñarles cómo vivir en un tiempo de desánimo y aflicción, cómo deben comportarse como hijos de Dios. O sea, ¿qué hace? Para lograr su propósito, Jacobo, ¿no es cierto?, les anima a los cristianos a que puedan depositar su confianza en Jesucristo, ¿sí?, a pesar de las persecuciones que ellos estaban padeciendo y estaban viviendo. O sea, la fe que Jacobo quiere hacerle ver a ellos, la fe en Cristo, tiene que ser una fe completamente viva, una fe que se manifiesta, y aquí vamos a ir analizando más adelante, cuando él habla de las obras. Esta fe se manifiesta en mis obras, en mis acciones, en mis comportamientos, ¿sí? Una fe, y dice, una fe viva, verdadera, genuina, siempre va a producir fruto independientemente de la situación que se esté viviendo o que se esté atravesando. Se trata de escribirle esta carta. Una de las características diferentes de esta carta es que Jacobo, como decíamos, escribe esta carta y hace esta comparación que puede ser un poco contradictorio lo que Pablo habla, ¿no es cierto?, en cuanto a la fe, que Pablo dice que para ser salvo no necesito de obras, sino solamente tener fe. Pero Jacobo dice, el libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Parece como contradictorio, pero lo que está haciendo aquí Santiago está queriéndole hacer ver a los cristianos, si tú dices que tienes fe y que crees en Cristo, tienes que evidenciar a través de tus actitudes, de tu comportamiento, de tu forma de proceder en la vida, de que realmente eres un verdadero cristiano. Entonces, y eso lo vamos a ir analizando un poquito más adelante cuando nos toque en el capítulo. Y Santiago tiene muchas enseñanzas que se pueden comparar con el Sermón de Monte que Jesucristo enseñó en el libro de Mateo, capítulo 5. Tienen muchas similitudes. Y también Santiago se lo dice que es el proverbio del Nuevo Testamento, porque tienen enseñanzas muy precisas y consejos muy sabios
para la vida práctica. Así que hacen esa comparación del libro de Santiago. Ahora, una prueba que se aplica, normalmente cuando uno aplica una prueba, aquí tengo varios profesores, ¿no? ¿Sí? Cuando aplica exámenes a sus alumnos, ¿para qué lo hacemos? Para medir sus conocimientos y para ver si aprendió, si entendió. Entonces, aquí lo que hace Santiago, prácticamente es lo mismo. Él va a hablar en el capítulo 1, que vamos a analizar ahora, que Dios permite a veces las pruebas para ver qué notas nosotros podemos sacarnos, cómo nos comportamos. Entonces lo vamos a ir analizando ahora en un poquito más. Por lo tanto, aquí vamos a introducirnos ya al libro. Santiago nos ayuda y nos da algunas recomendaciones que debemos considerar en tiempos de adversidades o en circunstancias difíciles de la vida. Son 3. De las 3 vamos a analizar solamente una hoy día. ¿Sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera recomendación es que la verdadera fe soporta las tribulaciones. Esto es el capítulo 1, del versículo 2 al 11. La segunda recomendación es que la verdadera fe vence las tentaciones. Lo que sigue, versículo 12 al 18. Y la tercera recomendación es que la verdadera fe produce resultados prácticos. Versículo 19 al 27. ¿Sí? Pero hoy solamente por tema de tiempo vamos a analizar la primera recomendación, que es la verdadera fe soporta las tribulaciones. Santiago capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 al 11, que aquí lo tenemos. Me voy a poner aquí para leerlo. No veo de aquí al costado. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1, del 2 al 1. Esta primera recomendación que tenemos, que es la verdadera fe, soporta las tribulaciones, la vamos a dividir en 3 secciones. Lo primero que tenemos que entender y considerar es que la verdadera fe soporta las tribulaciones. Lo primero es que la fe es puesta a prueba. Esto es del versículo 2 al 4. Aquí en esto, Santiago escribe su epístola, recordemos lo que analizamos en la introducción, a judíos que habían sido expulsados de sus hogares y de sus posesiones en muchos de los casos. ¿Sí? Por eso tenemos que considerar esto para poder entender el texto. ¿Por qué Santiago le dice esto? Lo segundo es que se dirige a gente que sufre por ser, muchas veces, muchos de ellos, explotada por los ricos, por ser llevadas a las cortes y calumniada por creer en el nombre de Jesús. Es decir, que están recibiendo un trato injusto. Por lo tanto, a esta gente Santiago le escribe y comienza en el versículo 2 diciéndole que tienen que estar con sumo gozo. Ahora, es como un poco contradictorio, ¿no es cierto? Decir, claro, ¿cómo me voy a gozar en los momentos más complejos, más difíciles de mi vida? Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos las tribulaciones, las dificultades, con el dolor, con el sufrimiento, con pérdida,
con castigos a veces. ¿Sí? Lo asociamos con todo lo malo. ¿Sí? Entonces Santiago, de alguna u otra manera, está como tratando de hacerle cambiar, por decirlo de alguna forma, el chip a los judíos, del pensamiento de lo que pasa cuando sufrimos. Santiago empieza su libro con una descripción de la situación de quienes se encuentran golpeados por una serie de problemas de diferentes tipos de clase. ¿Sí? Santiago no se preocupa aquí por el porqué, sino que nos quiere enseñar cómo debemos vivir en medio de ciertas circunstancias o situaciones que nos toca vivir. Ahora, él dice, cuando hayáis en diversas pruebas. Esta palabra es muy interesante. La palabra prueba es una palabra griega que describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, de comodidad, de gozo y felicidad en la vida de una persona. Es decir, cuando uno habla de prueba, automáticamente tiende a pensar, problemas, ¿sí? Crisis, dificultades, son pruebas, ¿no? Ahora, lo interesante es que la forma verbal de esta palabra, en el griego, ¿sí? Significa someter a alguien o algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí, que cuando las personas son puestas a pruebas, ¿qué es lo que generan las situaciones complejas y adversas en la vida de una persona? ¿Qué va a evidenciar en esa persona? La verdadera naturaleza que hay en ese corazón y en esa persona. En el fondo, palabra más, palabras menos, o en el buen chinelo, ¿de qué estamos hechos? Las pruebas, hermanos queridos, son las que nos mueven y son las que nos llevan a ver hasta qué punto nuestra fe es genuina y es verdadera. Las pruebas producen esto, nos mueven la estantería de nuestras vidas. Las pruebas nos mueven, como se dice, nos mueven el piso para saber hasta qué punto estamos dispuestos a seguir confiando o cómo es nuestra verdadera fe, si es una fe muy liviana o una fe fundamentada sobre la base que es Cristo, verdadera, genuina. Por lo tanto, Dios permite esas pruebas con el propósito de probar muchas veces nuestros corazones, también de aumentar o fortalecer nuestras vidas y también para observar la calidad de fe que nosotros tenemos y para demostrar nuestra validez como cristianos. Si el creyente no pasa la prueba, como resultado de una reacción incorrecta, esa misma prueba muchas veces se puede convertir en una tentación para el creyente o una invitación a pecar y una proposición continua para hacer el mal. Qué interesante, ¿no? Por eso tenemos gente que ante la primera dificultad desaparece, deja de confiar, ¿sí? A la primera adversidad deja de creer. Santiago diría, bueno, está evidenciando su verdadera fe, que no era tan genuina como lo declaraba o lo decía ser. Ahora, Santiago tiene 3 apreciaciones con respecto a lo que debe producir la prueba en la vida del creyente, según el texto. Lo primero es que, dice, debe producir gozo. Tener, dice, por sumo, gozo. Ahora, la palabra griega que se traduce tener significa también considerar o evaluar. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, Santiago está diciendo, tened por sumo gozo, la traducción más acertada al original sería consideren o evalúen
la actitud en la cual ustedes están teniendo frente a esta situación que están viviendo. Por lo tanto, cuando Santiago dice tened por sumo gozo, anima a sus lectores a examinar la forma en que están enfrentando las dificultades. Es decir, llama a los creyentes a desarrollar una nueva y mejor actitud que considere las pruebas desde la perspectiva de Dios. No desde la perspectiva, porque nosotros normalmente somos muy, como dijo una famosa y conocida, somos muy víctimas, ¿sí? Nos creemos víctimas de las circunstancias, de las situaciones. Y cuando nos tomamos el papel de víctima, la verdad es que no estamos comprendiendo la perspectiva de la cual Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Ahora, las pruebas forman parte de la experiencia cristiana. O sea, es un proceso. Para nosotros los cristianos, las pruebas, las dificultades, es un proceso, es una parte de nuestra vida. Porque de hecho Jesucristo mismo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. En Juan capítulo 16. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. O sea, cuando hablamos de un evangelio sin problemas, de un evangelio de color de rosas, ese es un mentiroso, porque no está hablando del verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio incluye problemas, incluye dificultades, incluye pruebas. ¿Sí? Porque no estamos exentos de estas situaciones que son parte de la vida. Son parte de la vida. Entonces, cuando alguien te diga, ven a Cristo y tus problemas se te van a solucionar, ¿sí? Mejor no le hagas caso, ¿sí? Porque ese no es un verdadero, ¿sí? Predicador del Evangelio. Es un falso Evangelio. No es el Evangelio que Cristo nos enseñó. Ahora, normalmente, las pruebas obviamente no es motivo de gozo, de alegría. No produce eso, porque lo más normal o lo natural es que cuando hay una prueba genere tristeza, dolor, no genere gozo o alegría. Si genera eso es porque hay algo que no está bien en nosotros, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que analizarnos, claro. ¿Sí? Hay algo que no es normal en nuestra vida. Pero las pruebas son difíciles y son dolorosas. No podemos decir que no lo son, porque lo son. ¿Sí? Sin embargo, todas las pruebas, dentro de los planes y propósitos que Dios tiene, tienen, valga la redundancia, tienen un propósito. Todo. Nada sucede al azar. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen el potencial de producir algo bueno en nosotros. Y por esa razón son una oportunidad para expresar el gozo. Pero no el gozo de decir, estoy sufriendo, estoy contento, no. ¿Por qué? Porque en esas pruebas Dios está tratando de hacer algo conmigo. En esa prueba, en esa dificultad, Dios está tratando con mi corazón. Algo Dios quiere hacer en mí. Y en esas pruebas que vamos a ir analizando, Dios está trabajando y moldeando mi vida y mi carácter. Porque nada Dios lo hace al azar. Todo lo que Dios hace tiene un plan y un propósito. Y las pruebas están dentro de esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios necesita trabajar. Y Dios necesita moldearnos. Dios necesita obrar en nuestro corazón. Dios necesita, ¿sí?, moldear esa vasija. Y lo hace a través de las pruebas, de las dificultades. Aunque el gozo es contrario a nuestra reacción normal, Santiago nos insta a esforzarnos por cambiar nuestra actitud ante los problemas. Y a pesar del temor, pasar del temor a la esperanza y la fe en Dios, a la confianza de que estamos dentro de los planes de Dios. Cuando pasamos por dificultades, a veces no la entendemos, no la comprendemos en el momento. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Sí? Y a veces decimos, bueno, Señor, ¿qué hice, no? ¿Por qué tengo que...? Pero no todo está relacionado con lo malo. Porque Dios obra a través de las dificultades, de las adversidades. Y en ese proceso Dios comienza a trabajar en nuestros corazones. En ese proceso Dios comienza a gestar algo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por las pruebas, si miramos atrás, no somos los mismos de las personas que salimos de esa prueba a como estábamos antes de esa prueba. Dios algo hizo.
Dios algo gestó, Dios algo cambió, Dios algo transformó, Dios algo quebró, Dios algo moldeó. Y eso es bueno. Y por eso Santiago dice, la tengo con Pablo, por eso Santiago dice, tengan gozo, porque Dios está obrando. Tengan gozo porque Dios está trabajando. Tengan gozo porque también Dios está teniendo un plan para con ustedes. Entonces eso es lo que está diciendo. Cambien la mentalidad, cambien el chip. Lo que están viviendo es motivo de gozo porque Dios está trabajando en sus corazones y en sus vidas. Y eso es lo que debe producir el gozo. Saber que en esa circunstancia y situación que estamos viviendo, Dios tiene el control y Dios es el que está obrando en mi corazón y algo está queriendo cambiar en mi vida. Y algo está queriendo que yo deje o que yo modifique para que Él pueda después seguir transformando y cambiando nuestros corazones. Por lo tanto, con frecuencia vemos las pruebas desde un punto de vista negativo, ¿sí? Y asumimos que uno no puede haber gozo en las dificultades, ¿sí? Pero peor aún, consideramos los tiempos difíciles ¿con qué? Como una maldición de parte de Dios o como un castigo de parte de Dios. Hay una enseñanza, ¿no? Una corriente teológica muy equivocada, muy errónea, que cuando uno dice, bueno, si estás pasando algo, porque algo hiciste malo. En algo estás pecando, en algo le estás fallando. Y eso es un problema, es una enseñanza muy, muy equivocada. ¿Por qué? Porque Dios obra sobre nosotros y su castigo no siempre es por nuestro pecado, o su corrección no siempre es por nuestro pecado, o a veces no como lo que realmente son. A veces son oportunidades que Dios permite para madurar en nuestras vidas y para poder moldearnos y llegar a ser como Cristo, que lo sufrió, que lo padeció. De hecho, el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 4, dice lo siguiente: queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando, como si fuera algo extraño. Ya lo está diciendo, ¿no? Dice, al contrario, y aquí aparece, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Qué interesante, ¿no? No todo lo que sufrimos es consecuencia de nuestro pecado. A veces sí, pero no todo. Entonces, porque Dios está trabajando, porque Dios está obrando. El típico ejemplo de esta situación es Job. ¿Sí? Job es un ejemplo típico de eso. ¿Sí? Dios obra y trabaja a través de las circunstancias y adversas de la vida. Lo segundo que ve aquí es paciencia. ¿Sí? Las pruebas, dicen, producen en nosotros paciencia, dice Santiago. La palabra paciencia proviene de una palabra griega que es upomone. ¿Sí? Esta palabra no describe una espera pasiva, sino el poder soportar sin rendirse, sin ceder a la dificultad. Por lo tanto, la palabra griega, upomone, proviene de dos palabras. Upo, no es pupo, es upo, ¿sí? Que significa bajo, y meno, que significa el estar, soportar o permanecer. Por lo tanto, la traducción sería permanecer bajo. O sea, tiene la imagen, esta palabra, de alguien bajo una carga pesada que tiene la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pablo, la palabra paciencia, habla de permanecer. La traducción literal sería, la prueba produce permanencia. ¿Sí? ¿Permanencia en qué? Seguir permaneciendo y no escapar al obrar que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dejarnos tratar por Él, dejarnos moldear por Él en el proceso que estamos viviendo. Y esta palabra, uno de los grandes filósofos de esa época, Filón, del siglo I, él llamó a la palabra upomone la reina de las virtudes. ¿Sí? Esperar, con paciencia. Y de hecho, Santiago está de acuerdo con
el apóstol Pablo con esta palabra de paciencia? De hecho, Pablo lo habla en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Ahí dice Pablo. Por lo tanto, la fe que se pone a prueba se convierta en una fe genuina, auténtica y una fe inquebrantable. ¿Sí? Como se dice, el apóstol Pedro también decía en el capítulo 1 de Primera de Pedro, dice lo siguiente, así que, esta es la traducción la NTV, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar, dice, muchas pruebas por un tiempo breve. Dice Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Esta fe, dice Pedro, una vez que sea puesto a prueba, se evidenciará si es una fe genuina, verdadera e inquebrantable. Por lo tanto, las pruebas que hacen, las dificultades de la vida, prueban de qué estamos hechos. Prueban de qué es nuestra fe, si es una fe verdadera, genuina o inquebrantable. Así como el oro se prueba en el fuego y la parte probada es el oro purificado que queda, el oro puro, real, genuino, verdadero, así también la fe. Cuando es probada por las pruebas, produce un residuo, una parte probada, que es lo que produce la paciencia. La prueba produce perseverancia, paciencia. Las pruebas ponen a prueba la fe de muchos. Como se dice en el buen chileno, en el campo se ven los pingos, ¿no? En el campo se ven los caballos. Es decir, en las vidas, en las situaciones de la vida, en las dificultades de la vida, se ve y se va a evidenciar nuestra verdadera fe, si es genuina y si es real, ¿no? Nosotros en el club donde jugamos siempre decíamos algo parecido, ¿no? Allá en Argentina, cuando alguien venía y decía, no, yo soy buen jugador, juego esto, bueno. En la cancha veremos de qué eres, si eres bueno o no. Entonces decíamos, ahí está, vamos, a la cancha, para demostrar si eres realmente un buen jugador. Ahí se va a ver si eres bueno. Entonces, lo que aquí está diciendo el apóstol Santiago, la cancha de nuestra vida, las pruebas, las dificultades, va a evidenciar qué tipo de cristianos somos. ¿Qué tipo de fe tenemos? Si es una fe genuina, inquebrantable, verdadera, o una fe, ¿sí?, que cede ante la primera dificultad, ¿sí?, de cartón, de papel. Aquella persona que pueda permanecer firme en medio de ellas, tendrá en sí mismo una fe probada. Como dice el apóstol Pablo, ¿no?, en 2 de Corintios, esta tribulación produce un eterno peso de gloria, ¿sí?, que producirá en ella un beneficio bueno. ¿Cuál va a ser? Un carácter formado en la vida del cristiano. Porque las pruebas producen y forman nuestros caracteres, ¿sí?, para lo que Dios quiere hacer. La prueba de tu fe, dice. Santiago describe las pruebas más bien como un proceso, no como sucesos o circunstancias. Él redefine la prueba como una prueba de nuestra fe, la que a su vez produce constancia. La constancia nos lleva, dice, luego a ser perfectos. Un estado que Santiago define para ser maduros e íntegros, sin carencia de nada, porque dice, la prueba produce paciencia y la paciencia produce, ¿cómo dice el texto? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Aquí, por lo tanto, la prueba de nuestra fe produce constancia y
Y eso desarrolla nuestra perseverancia. Si anduviéramos por la vida tranquilamente, sin problemas, y nunca nos enfrentaríamos a dificultades, nuestro carácter cristiano nunca estaría a prueba y nunca se desarrollaría de acuerdo a lo que Dios quiere hacer, de formar un carácter nuevo, una vida nueva. Por lo tanto, lo tercero que produce es para que seamos perfectos, como dice el versículo 4, perfectos y cabales. Es decir, no debemos intervenir en el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos perseverar durante las dificultades para que la obra que Dios ha comenzado, Él la pueda culminar. ¿Sí? Como el apóstol Pablo decía, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará a través de las tribulaciones, a través de las adversidades, hasta el día que Él venga, ¿no es cierto? Santiago 1:4 dice que el creyente que persevera en las pruebas es perfecto. Eso no significa que sale y que nunca más va a pecar. No significa eso, ¿no? Sino que no tiene falla morales, ¿no? Porque no somos perfectos todavía en ese sentido. Lo que está diciendo aquí usa dos palabras, perfectos y cabales. La palabra perfecto en el original en el griego es teleioi, que se traduce como maduro o terminado. Y la palabra cabales es una conjugación de dos palabras. Es holokleró. Es la conjugación de holos, que holos es entero, y kleros, que es parte. Entonces, para dar la idea de alguien perfeccionado por todos lados o completamente desarrollado en todas sus partes. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, las pruebas pueden enfrentarse con gozo debido a que, junto con la fe, producen perseverancia. Y si ésta llega a su plenitud, desarrollará a un cristiano completamente maduro al que no le hace falta nada, porque ha sido probado en todas sus partes, cabal, en su totalidad. Por lo tanto, Dios usa las pruebas en general y la prueba de nuestra fe como un medio para edificarnos y hacernos crecer y así de esa manera poder alcanzar la integridad y la madurez en nuestra vida. Santiago nos lleva a ver una imagen mucho más amplia, ¿no es cierto? Y nos muestra el importante papel que desempeñan las pruebas en la edificación de nuestra fe. Por lo tanto, por eso dice Santiago, esta fe, estas tribulaciones producen esto en ustedes, para que ustedes, una vez que hayan pasado por ese proceso, sean perfectos y cabales. Es decir, estén en todas sus partes, hayan sido puestos a prueba. Y una vez que pasa por eso, queda lo que es genuino, lo que es puro, lo que es real, el verdadero carácter del cristiano una vez que su fe ha sido probada. No sé si se logra entender un poquito. Steve Rugen, él escribe un libro, es un comentarista, y él habla sobre el libro de Santiago y él hace una imagen ilustrativa, ¿no? De este proceso que Santiago habla en los versículos 3 y 4. Que me pareció interesante. Tenemos la prueba pasa por el fuego a través de las tribulaciones. ¿Qué hace la prueba? Pone a prueba el carácter, la fe, ¿no es cierto?, del creyente. La prueba produce constancia, perseverancia, paciencia, soportar, aguantar, dejar que Dios trabaje, dejar que Dios nos moldee, ver qué Dios está queriendo hacer, dejarse trabajar por las manos del Señor, por los planes que Dios tiene. Y esa prueba va a arrojar y quitar todo lo que no es bueno, todo lo que Dios quiere sacar, todo lo que Dios quiere purificar, todo lo que Dios quiere limpiar en nuestro corazón. ¿Y qué va a dar después que arroje y quite eso? Un creyente íntegro, cabal, perfecto, puro, porque ya pasó por el proceso de purificación. Y aquí sale el verdadero creyente, genuino, verdadero, inquebrantable, perfecto. ¿Se entiende?
Es como cuando alguien aprieta una naranja, ¿no? Cuando la aprieta, ¿qué salta? El jugo. Las pruebas que hacen, ¡pum!, nos aprietan las pruebas, ¿qué salta? Las cosas que tenemos que limpiar, las cosas que Dios quiere quitar, las cosas que Dios quiere moldear, ¡pum!, salta a la vista. Y el Señor ahí comienza a trabajar sobre esas cosas y comienza a purificar y comienza a moldearnos y comienza a trabajar en nuestro corazón y dice, esto hay que quitar, esto hay que limpiar, esto hay que sacar, para que puedas ser un creyente maduro, íntegro, puro, inquebrantable en tu fe, que puedas seguir adelante a pesar de las situaciones. Eso es lo que dice Santiago. ¿Ustedes están pasando persecución? Bueno, Dios está probando si su fe es genuina, es verdadera y es inquebrantable. Gócense porque Dios está trabajando. Alégrense porque Dios está moldeando su vida. Eso es lo que está diciendo Santiago a la iglesia que está padeciendo persecución. O sea, no todo es tan malo, como dice el título de la predicación. Bien, avancemos un poquito más porque Dios sigue trabajando. Lo segundo es que la verdadera sabiduría viene de Dios. Porque aquí cuando uno lee el versículo 5, dice, ¿cómo qué onda? Como que hay otro tema. Dice, si alguno, dice, estaba hablando de las tentaciones y uno dice, ¿pero por qué se va Santiago y cambia de tema? Pero no cambia de tema. No cambia de tema, porque lo interesante es que el principio del discernimiento comienza en esto, en entender y comprender el plan de Dios y el obrar de Dios en mi vida. Por eso Santiago dice, bueno, si tienen problema para entender lo que están viviendo, si no comprenden lo que Dios quiere hacer, pídenle que Él les dé la sabiduría para entender lo que Él quiere hacer en ustedes. Por eso dice el texto, si no tienen sabiduría para entender el obrar de Dios, tienen que pedirle, para que puedan comprender lo que Dios está queriendo hacer a través de las situaciones que están viviendo en sus vidas y en sus corazones. Por eso a veces nos cuesta entender qué nos pasa, ¿sí? Cuando nos hallamos en medio de las dificultades hay cosas que no entendemos. Y como dice ahí, cuando no entendemos lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, ni cómo debemos de responder en medio de circunstancias difíciles, podemos pedirle que el Señor nos dé sabiduría. La pregunta indicada no es ¿por qué? O ¿por qué me pasa esto a mí? No es la pregunta indicada. La pregunta correcta sería ¿qué quieres lograr, Señor, en mi vida? ¿Qué debo hacer en medio de esta situación para glorificarte? Frente a esta petición, Dios se presenta como el donante. Él dice que Él es quien da la sabiduría. Entonces la pregunta sería, Señor, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo proceder de manera correcta para que pueda seguir dentro de los propósitos que Él tiene? O sea, Santiago aquí resalta la generosidad de Dios. Este Dios que lo da. Si te le pide, Dios te lo va a dar, dice. Si le pide sabiduría. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades y proporcionarnos lo que nos falta, lo que no tenemos, en medio de las pruebas que nos damos cuenta que no lo tenemos. Y le pedimos que el Señor nos ayude. Santiago dice, si no entienden el obrar de Dios, pídanle sabiduría para que puedan entender lo que Él quiere hacer. Y dice algo interesante, pero pida con fe, dice, no dudando. Por lo tanto, para recibir esta sabiduría divina, en medio de las pruebas, el creyente debe ser sabio al pedir, pero primero debe pedir con fe. ¿Sí? Cuando nosotros confiamos en Dios y esperamos en la solución de Él, esto va a generar paz, seguridad y estabilidad en nuestro ser. Es la falta de esta paz la que a veces produce inestabilidad. ¿Sí? Nos hace a veces víctimas, como dije anteriormente, de las circunstancias. El no entender el obrar de Dios, el no comprender lo que Dios está haciendo, nos genera inestabilidad, inseguridad, incertidumbre. Nos genera esto, nos hace víctimas de las circunstancias. ¿Sí? Por lo tanto, Santiago escudriña aún más el concepto de dudar, describiendo a la persona como una persona de doble ánimo, inestable. ¿Sí? Hoy creemos, mañana no. Hoy comprendemos, mañana no. Santiago dice, no, esto no debe ser así. ¿Sí? Nuestra fe y confianza no deben estar fundamentadas en nuestro propio
entendimiento, sino en el carácter de Dios, en la seguridad de Dios, en su palabra, ¿sí? Tenemos aquí la fe versus la duda, ¿no? Así que Santiago nos dice que la persona que pide, pero duda, es como las olas, dice, que van llevadas de un lado a otro, por el viento, ¿no? Una persona de doble ánimo, que es inconstante en todo lo que hace. Por tanto, este tipo de persona difícilmente pueda pasar el proceso de prueba, porque mañana cree, mañana no. Hoy entiende, le da gracias al Señor porque entiende, pero al otro día se levanta y se queja de todo. Es inconstante, porque no comprende el obrar de Dios. Por lo tanto, Él nos advierte que si pedimos dudando, no deberíamos esperar recibir algo de parte del Señor. ¿Sí? La fe exige que mantengamos nuestra decisión de confiar y obedecer a pesar de las situaciones que nos toque vivir. Es confiar en Dios a pesar de todo. Es creer en su palabra a pesar de. Es aferrarnos a sus promesas a pesar de. Es creerle a Dios, ¿sí? A pesar de. Es creerle a Dios a pesar de lo que mis ojos naturales puedan estar viendo. Que quizás sea todo lo contrario de lo que su palabra nos dice. Pero la fe es mantenernos firmes y seguros, aferrados a su palabra, a pesar de lo que nosotros nos estamos viendo en el momento. Pero es creerle al Señor, por aferrarnos a su palabra. Y termina diciendo ya en los últimos versículos del 9 al 11, ¿cuál es el principio de este contentamiento? ¿Qué genera esta seguridad? ¿Sí? La capacidad para aguantar en medio de la aflicción no depende de lo que uno tenga, ¿no? Depende del contentamiento con Dios y del plan que Dios tenga para nuestras vidas. Y esa es la comparación, ¿no es cierto? En los versículos, ¿quién puede leer del 9 al 11? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y aquí hace esta comparación, ¿no es cierto? Porque recordemos que eran los ricos quienes oprimían a los cristianos, ¿se acuerdan? Y lo trataban de manera injusta. Por lo tanto, lo que dice aquí, Santiago está diciendo que el pobre puede jactarse de la vida de Dios en él, y el rico tiene que reconocer que su riqueza material es temporal. ¿Por qué? Porque si el rico confía en sus riquezas, lo puede perder todo. Así que ambos, tanto ricos como pobres, tienen una base igual para regocijarse en lo que Dios puede llegar a hacer. Porque es Dios quien obra, independiente de nuestra situación o posición. Dios trabaja de la misma manera con el rico como con el pobre. Entonces el principio del contentamiento, Santiago le está diciendo, no es lo que tienes. El principio del contentamiento es saber que en lo que estás viviendo, Dios está contigo y es Dios quien tiene el control de la situación y Dios está trabajando en tu vida, independiente de quién eres o la posición social que tengas. Después Santiago más adelante va a hablar del trato y la diferencia que entre el rico y el pobre, lo vamos a leer en el capítulo 2, lo vamos a analizar. No quiero profundizar mucho en esto. Ahora, no debemos depender de lo que tenemos, ni de las riquezas, ni de las posesiones, ni de las circunstancias. Dependemos solamente de Dios, ¿no es cierto? Como dice ahí, estas cosas son temporales, pronto pasan. Como dice, como la flor de la hierba que pasa, ¿no? Nuestro gozo debe depender de nuestra relación con Dios, que eso sí nunca va a pasar, siempre va a permanecer. O sea, no dependemos de las circunstancias, ni de lo que tenemos, dependemos de nuestro Señor. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos provee, Él es el que nos sustenta de todas las cosas. O sea, por tanto, lo que dice Santiago, no te aferres a lo que tienes en estos tiempos de dificultades, porque no te van a ayudar a resolver. Porque es Dios quien está trabajando.
es Dios quien está obrando. ¿Tienes que tener contentamiento? En Dios, en Él, aferrarte a Él. Él es seguro, Él no es pasajero, Él es eterno, Él no pasa, Él va a permanecer siempre. Su palabra siempre va a estar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no va a pasar. La palabra del Señor siempre va a estar firme, ¿sí? Algo sólido que no va a cambiar. Y por lo tanto, como conclusión a estos primeros versículos que analizamos del capítulo 1, ¿qué podemos decir? Lo primero que tenemos que decir es que Santiago nos enseña que las pruebas y las dificultades de la vida son, en realidad, regalos paradójicos que pueden producir perseverancia y moldear nuestro carácter. Dios puede hacer obras asombrosas en nosotros, en medio del sufrimiento, y ayudarnos a hacernos perfectos y completos. La palabra perfectos en el griego teleois y en el hebreo tamín se refiere a plenitud. O sea, en Él estamos plenamente completos, ¿sí? Significa vivir una vida completamente íntegra, donde nuestras acciones siempre son consistentes con los valores y las creencias que hemos recibido. Por lo tanto, Santiago sabe que la mayoría de nosotros vivimos como personas fracturadas con grandes inconsistencias en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que quisiéramos a veces admitir, pero sin embargo Dios está en una misión para restaurar a las personas fracturadas, para hacerlas completas, perfectas. Todo esto comienza con la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que dice Santiago? Es la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva, a través de la perspectiva de Dios, de que Dios está obrando, de que Dios está trabajando. Esa es la verdadera sabiduría, entender lo que Dios quiere hacer, comprender el obrar de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, Dios está en una misión para restaurarnos a nosotros. Todo esto comienza con esta verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría significa decidir creer que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias, ¿sí? Todo lo que puedas estar viviendo es pasajero. Todo pasará, como la hierba, como dice el texto, ¿no? Del verano. Cuando pasemos tiempos difíciles, no acusemos a Dios. Más bien, dejemos que las circunstancias nos enseñen lo que Jesús enseñó acerca de su carácter. ¿Que cuál era este carácter de Dios? Que el Padre es generoso, que Él está ahí para encontrarse con nosotros en medio de nuestro dolor y que Él es digno de toda confianza, ¿sí? Y quiero finalizar con un salmo muy conocido, que lo hayan leído quizás muchas veces, que es una declaración de confianza de parte de David hacia Dios de lo que él estaba viviendo. Y que lo quise compartir porque tiene un poco de relación con lo que estamos hablando. David, cuando escribe el Salmo 23, esto no es una promesa. Muchos lo enseñan que son promesas. Es una declaración de confianza que David hace en medio de su situación, en medio de lo que él está viviendo. Y me gusta esta traducción, la NTV. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pastos me hace descansar y me guía junto a arroyos tranquilos. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Aun cuando atravieses, aquí vienen las pruebas, las dificultades, ¿no? Aun cuando atravieses el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegerán y me darán seguridad. Preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como individuo tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza. Mi copa rebosa de bendiciones. Tu bondad e inagotable generosidad me acompañarán toda la vida y después viviré en tu casa para siempre. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí Santiago nos anima a que nosotros podamos descansar y confiar en Él. Santiago nos dice, no todo es tan malo como parece.
¿no? Hay que entender y comprender que en toda situación, en cada circunstancia que nos toque vivir, Dios siempre está obrando y Dios siempre está trabajando. Porque Él no hace nada al azar. Todo lo hace con un propósito y es lo que Dios está haciendo. Dios está obrando a través de lo que nosotros vivimos, a través de nuestras situaciones, a través de las dificultades, que a veces no las comprendemos. Y si no la entendemos, como dice Santiago, pidámosle que Dios nos dé la sabiduría para entender lo que Dios quiere hacer en medio de lo que estamos viviendo y padeciendo. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.